Buenos días, jóvenes del portal de matemáticas, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a estar hablando siempre de funciones exponenciales y logarítmicas. Bueno, antes de empezar a hacer los ejercicios, les invito a ver un instructivo con el profesor Josbel Rodríguez. Bien chicos, ahorita vamos a ver el instructivo acerca de la función exponencial. La función exponencial se representa de la siguiente forma, y específicamente de la función exponencial creciente. Primero quiero resaltar acerca de algo: la función exponencial es del tipo y es igual a la x, ¿ya? Donde la base de esa función, que es a es un número real, ¿ya? Un número real, pero un número real positivo específicamente. No puede ser 0 y tiene que ser mayor que 0, obligatoriamente sea un valor positivo, pero además la sugerencia es que a debe ser diferente de 1. ¿Por qué la función exponencial la base tiene que ser diferente de 1? Porque si tenemos 1 a la 4 sigue siendo 1, 10, o sea, 1 a la 10 sigue siendo 1. Entonces no tiene lógica desarrollar una función exponencial para cuando la base es 1, por eso tiene que ser diferente de 1. Pues de ahí en fuera puede ser todos los números positivos. Ahora vamos a ver primero la función exponencial cuando la base es mayor que 1. O sea, estamos hablando, por ejemplo, y es igual a 2 a la x, y es igual a 3 a la x, y es igual a 1.5 elevado a la x, ¿ya? O sea, todos los valores que usted quiera poner mayor que 1, podemos también poner y es igual a Euler elevado a la x. Ya, recuerden que Euler es una constante parecida a pi, pero tiene su valor específico, te invito a que lo puedas buscar. Ahora, el comportamiento de todas estas funciones, fíjense que la base es mayor que 1, es básicamente muy parecido, o sea, es una curva que es creciente constantemente. Fíjense acá, de izquierda a derecha, el gráfico, si hacemos un recorrido por encima del gráfico, es una función creciente. ¿Cuáles son los puntos más importantes de la función exponencial? No vamos a detallarla, sino vamos a centrarnos en las cosas más importantes. Lo primero es que el dominio de la función exponencial son las x que pertenecen a los números reales, o sea, son los valores reales. Eso es una de las cosas más importantes. Y la otra parte que sí es de vital importancia, mucho más porque el dominio no va a cambiar en la función exponencial, siempre va a ser el mismo, es el recorrido, que se le puede decir recorrido o también se le puede decir rango. Aquí hay algo muy interesante. Cuando se refiere a recorrido o rango, estamos hablando de los valores que puede tomar la variable y. Entonces, si se fijan en el gráfico, la función comienza de 0 hacia arriba. No existe valores de 0 hacia abajo, pero quiero recalcar específicamente en el valor y igual a 0. Aquí tenemos, si lo ven, está un pintadito, o sea, una línea punteada en rojo. Hay una asíntota horizontal, o sea, significa que la función se pega a esa asíntota, pero nunca la va a tocar ni nunca la va a pasar. Entonces, el recorrido, en este caso, o el rango de la función exponencial siempre va a ser las y mayores que 0. ¿Por qué 0? Porque 0 es donde está la asíntota horizontal, ¿ok? Entonces, importante eso, ¿ya? Las y son mayores que 0, que es la asíntota horizontal. Entonces, el recorrido o el rango de la función exponencial, usted mira la asíntota horizontal y el recorrido va a ser mayor que el valor de esa asíntota horizontal. Profe, ¿cómo yo me puedo percatar cuál es la asíntota horizontal? Sencillo. Usted va a mirar siempre la función exponencial y va a buscar el elemento que esté sumado o restado. Puede estar sumado o puede estar restado. El valor que esté aquí, ese es el valor de la asíntota horizontal. Profe, pero usted está loco. En ese caso no hay ningún valor. Sí hay un valor, pero no es necesario ponerlo porque en ese caso el valor sería 0. Entonces, como es más menos 0, pero lo que pasa es que no es necesario ponerlo, puede ser o más 0 o menos 0, eso no determina nada, entonces por eso se pone así. Eso significa que la asíntota horizontal está en y igual 0. Entonces el rango son las y mayores que 0. Fíjense que es mayor, no mayor o igual, así que tengan cuidado porque esa puede ser una trampa.
Y lo otro es darse cuenta la monotonía de esta función, que es la parte interesante. Si la base es mayor que 1, ejemplo 2 a la x, 3 a la x, 1.5 a la x, Euler a la x, la monotonía de esa función va a ser una monotonía creciente. Son la parte básica de la función exponencial. Y por supuesto, la función exponencial, así cuando la y, o sea, cuando la asíntota horizontal esté en y igual a 0, y esta es la última, no tiene raíces. O sea, no corta al eje de las x. Para que ella corte al eje de las x, la asíntota horizontal tiene que estar en un valor negativo, o sea, menos 3, menos 2, etc. Que lo vamos a ver en algunos ejemplos. Ok, veamos ahora la función exponencial, pero cuando es decreciente. En este caso, la función exponencial es decreciente cuando la base es mayor que 0, pero menor que 1. Estamos hablando, por ejemplo, de la función y es igual a 1 medio elevado a la x, y es igual a 0.35 elevado a la x, y es igual a 2 tercios elevado a la x, etc. Fíjense que siempre estos números, cuando los dividimos, por ejemplo 2 entre 3 nos quedaría 0.666, o sea es un número que está entre 0 y 1. Un medio es 0.5. Entonces estas funciones, cuando la base está entre 0 y 1, es una función decreciente. Y si se fijan acá en el gráfico de izquierda a derecha, nuestro lápiz va hacia abajo, lo que indica que tiene una monotonía decreciente. Sigue habiendo una presencia de una asíntota horizontal que esté en y igual a 0, porque si se fijan, el término sumado a la expresión a la x es 0, sumado o restado es 0, entonces la asíntota horizontal sigue estando en y igual a 0. El dominio sigue siendo el mismo de la función exponencial creciente, que serían las x que pertenecen a los reales. El rango o recorrido también sigue siendo las y mayores que 0, solamente la monotonía en este caso ahora va a ser decreciente. Y si se fijan, tampoco, o sea, no tiene ceros tampoco, no tiene raíces. ¿Por qué no tiene raíces? Porque la asíntota horizontal sigue siendo y igual a 0. Para que haya raíces, la asíntota horizontal tiene que estar en un valor negativo. Ahora quiero hacer una salvedad acá y quiero que presten mucha atención. Se les puede presentar así la función, o también se puede presentar cada una de ellas, pero aplicando una propiedad importante que dice que si yo tengo a la menos k es igual a 1 sobre a la k. Esto es una de las propiedades de la potencia, que te dice que si tienes una fracción y hay una potencia en el denominador, tú lo puedes pasar a hacer una potencia sin fracción ya, pero el exponente pasa a ser negativo. Entonces en este caso el exponente del 2 es 1. Si yo quiero convertir esto a una función que no tenga una fracción, nos quedaría y es igual, vamos a ponerlo por acá, y es igual a 2 elevado a la menos 1 elevado a la x. Y cuando usted efectúa acá esa multiplicación menos 1 por x, quedaría 2 elevado a la menos x. Si lo efectuamos acá, convertiríamos el 0.35 en una fracción, simplificaría y volvemos a caer en otro tipo de fracción. Esta, si la convertimos como exponente negativo, hay un cambio y de aquí sale otra propiedad que dice que si tengo a sobre b elevado a la menos k es igual a b sobre a elevado a la k. ¿Ya? Entonces imagínense que usted tiene esta parte acá que está positiva. Si la llevamos acá, el exponente pasa negativo, pero invertimos. Entonces también podríamos expresar esta función que está aquí como y es igual a 3 medio elevado a la menos x. Y aun cuando este valor que está acá, a, es mayor que 1, esa función es una función decreciente. ¿Por qué? Porque nos la podemos presentar como una fracción o simplemente cuando el exponente de la variable, ya que en este caso sería x, esté negativa. Si la x está negativa, sigue siendo una función decreciente. ¿Por qué? Porque aplicamos la propiedad de a la menos k y se convierte en una fracción. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, porque esto puede ser una trampa que le puedan poner en el examen de admisión y pueden caer. ¿Ok? Vamos ahora a la función logarítmica. Bien chicos, ahora vamos a ver la función logarítmica.
Presten mucha atención porque es bien fácil también. La función logarítmica se expresa como y es igual a logaritmo de base a y argumento x. Recuerden que esta es la base y este es el argumento. Ahora, este estilo de comportamiento de la función logarítmica es cuando la base es mayor que 1. Ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Digamos que podemos poner una función f en x que sea igual a logaritmo de base 3 y argumento x. La base es mayor que 1, por tanto además tiene más o menos este comportamiento. Pasa por el valor de 1 en las x. Esta sí tiene raíces y lo vamos a ver dentro de un momentito. Otro ejemplo, f en x es igual al logaritmo de base 10, no es necesario ponerlo, y argumento x, entonces tiene ese comportamiento. No quiere decir que todas sean del mismo estilo, pero lo que se comporta es que es una forma creciente. Otro ejemplo podría ser una función h en x que podría ser logaritmo natural de x. Recuerden que el logaritmo natural, y voy a hacer esta salvedad por acá, es del estilo del logaritmo que la base es Euler, pero se pone como logaritmo natural de x, ¿ok? Entonces, cualquiera que la base sea mayor que 1, el comportamiento de la función es una función creciente, ¿ya? Ahora, algo interesante, la función logarítmica tiene presencia en una asíntota vertical, o sea, mírenla aquí está, en x igual 0. Ella se pega a esa asíntota, pero nunca la pasa, o sea, nunca la toca y nunca va a pasar al otro lado de ella. De ahí que, si se fijan, los valores de x se desarrollan desde 0 a más infinito. Por tanto, y además, en la propiedad que tenemos que analizar y tener muy en cuenta, sería el dominio, que sería las x mayores que 0. Y esto es una restricción que ya lo habíamos visto en la definición logarítmica, porque recuerden que habíamos hablado que decía que el logaritmo de base a y argumento b, las restricciones era que la a tiene que ser mayor que 0, que la a tiene que ser diferente de 1 y que b tendría que ser mayor que 0. Y en este caso b es lo mismo que la x. Entonces ya eso lo habíamos visto ya. Y trabajaríamos una desigualdad si tuvieses que determinar los valores para los cuales el dominio se cumple. En el caso del rango o recorrido sigue siendo el mismo. O sea, no el mismo, sino que en este caso serían las y que pertenecen a los números reales. ¿Por qué? Porque ella abarca tanto la parte positiva de las y como la parte negativa de las y. Aunque no pase la parte negativa de las x, fíjense que para las y, tanto la parte positiva como la parte negativa existe. La monotonía en este caso, ojo acá, como la base es mayor que 1, y esta es la que te va a decir la monotonía, va a ser una monotonía creciente, ¿ya? Y como habíamos hablado, corta al eje x en un valor, y es en 1. Entonces, la raíz, en este caso, de las raíces podemos decir que es en x igual a 1. Profe, ¿por qué usted sabe que es en 1? A ver, hagamos un cálculo sencillo. Si yo tengo logaritmo de base a, cualquier base que yo ponga, claro, siempre y cuando sea mayor que 0 y diferente de 1, y argumento x es igual a cuánto tiene que ser, ¿qué tiene que ser aquí? La x va a tomar el valor de 1. Si yo lo pongo el 1, sería 0. ¿Por qué? Porque a la 0 es igual a 1. Profe, por eso está un poco forzado. ¿Cómo podemos hacerlo de una forma más sencilla? Ok. Recuerda que si corta al eje de las x en cualquier valor, el punto va a ser el valor de x, 0. O sea, la y tiene que ser igual a 0. Entonces tomémoslo. Logaritmo de base a, argumento x es igual a 0. Y recuerden por la definición que esto se te va a transformar en ¿qué? En a la 0 es igual a x. La a elevado a números es igual a x. Y a la 0 por propiedad de la potencia se convierte en 1. Entonces, ¿dónde va a cortar las funciones esta? Ya en el eje x, en x igual a 1. Y ahí tienes la demostración que es muy sencilla. ¿Ok? Bien, vamos a ver la función logarítmica, pero ahora de forma decreciente. Para que la función logarítmica sea decreciente, la base del logaritmo tiene que ser mayor que 0 y menor que 1. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, una función h en x es igual al logaritmo de base 1 medio de x, es una función logarítmica decreciente, o sea, cumple esta normativa, va de izquierda a derecha hacia abajo. No quiere decir que sea exactamente esta, puede ser que la curvatura sea más pronunciada
o menos pronunciada, pero por ahí está. Por ejemplo, podemos tener una función j en x que sería logaritmo de base 2/3 de x y sigue siendo una función decreciente. ¿Ok? Siempre que la base esté entre 0 y 1 es una función decreciente. ¿Ok? Ojo con eso, es muy importante. Ahora, algo interesante también de esta función es que el dominio sigue siendo tomar el argumento y colocarlo mayor que 0. ¿Ok? Seguimos trabajando con eso, x mayores que 0. El rango o recorrido sigue siendo las y que pertenecen a los reales, pero ahora la monotonía, como habíamos hablado, recuerden que la monotonía es decir, ¿qué le pasa a los valores de las y cuando las x van aumentando? Fíjense que cuando las x van aumentando, los valores de y van disminuyendo, entonces tenemos una monotonía decreciente. ¿Ya? Y corta al eje de las x en 1, o sea que tenemos como raíz, en este caso, tenemos como raíz x igual a 1. Son las cosas más básicas que usted se va a encontrar de la función logarítmica. Pero, volvemos a hacer énfasis, son las x mayores que 0 porque hay una asíntota vertical. Profe, ¿cómo usted sabe cuál es la asíntota vertical? Ok, vamos ahora a generalizar, como es la última parte, usted va a saber la asíntota vertical a partir de que usted observe en el argumento qué valor está sumado o restado a la x, pero la podemos determinar específicamente si tomamos ese argumento y lo igualamos a 0. Ahí podríamos determinar cuál es la asíntota vertical. Por ejemplo, si usted toma esto, x, y lo iguala a 0, pues ahí está la asíntota vertical. Ahora, podemos ver también un ejemplito, rapidito. Y es igual al logaritmo de base 1/3. Y te ponen acá x más 5. Profe, ¿y cómo yo sé la asíntota vertical ahí donde está? Recuerde, tome el argumento completo, en este caso x más 5, lo iguala a 0 y hay el valor de x. Entonces, en este caso, x va a ser igual a menos 5. La asíntota vertical se encuentra en este valor, ¿ya? Y esa es una de las formas más sencillas para hallar la asíntota vertical. Ahora te invito que sigas con nuestro profe Adonis haciendo ejercicios. Bien, aquí tenemos el primer ejercicio que dice así. Sea la función y igual 3 elevado a la x menos 4, entonces su rango es igual a... La opción A, y pertenece a los reales positivos. La opción B, y mayor que 4. Opción C, y menor que 4. Opción D, y mayor o igual que menos 4. Y opción E, y mayor que menos 4. Bien, si vieron el instructivo completo, notaron de que si tenemos la función y igual a elevado a la x más menos algo, entonces aquí vamos a tener una asíntota horizontal en B. Por ejemplo, si tenemos y igual a elevado a la x más 3, vamos a tener una asíntota horizontal en y igual a 3. Pero en este caso, lo que estamos haciendo es restando. Tenemos 3 a la x menos 4. Entonces, el menos 4 se va a convertir en una asíntota horizontal. Si hacemos un esbozo rápidamente de esta función, entonces vamos a tener de que la asíntota horizontal va a estar en menos 4, digamos que estaba por acá. Bien, entonces la función nunca va a tocar ese valor y va a venir por acá. Entonces rápidamente podemos identificar de que el rango de la función o los valores que la función puede tomar van a ser todos desde menos 4 hasta el infinito positivo. En otras palabras, y va a ser mayor que menos 4. Y de estas opciones sería la última, la opción E. Esta va a ser nuestra respuesta al final. Ok, segundo ejercicio. Sean las funciones f de x igual 2 elevado a la x más 1 menos 4 y g de x igual 3 a la x más 1 menos 4. Entonces el valor de la abscisa donde f intercepta a g es... Tenemos la opción de menos 2, menos 1, 0, 1 o 2. Bien, recordemos de que la abscisa es el valor que va a tener la x. Y si nos están pidiendo f intercepción g, significa de que f y g
van a ser iguales en ese punto. O sea, la coordenada de la x y las coordenadas de la y va a ser la misma para ambas funciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como primer paso para resolver el ejercicio? Sería igualar. Entonces, tenemos que f de x es igual a g de x. Ahora, f de x igual a 2 elevado a la x más 1 menos 4. Y esto es igual a 3 elevado a la x más 1 menos 4. Como en ambos casos estamos sustrayendo 4, lo que vamos a tener es que 2 elevado a la x más 1 es igual a 3 elevado a la x más 1 igual. Ahora bien, una manera de resolver este ejercicio es aplicando las propiedades de los logaritmos. Podemos aplicar logaritmo base 10 a ambos lados. Entonces vamos a tener logaritmo de 2 elevado a la x más 1 igual a logaritmo de 3 elevado a la x más 1. Por propiedad de los exponentes y de los logaritmos, como tenemos el logaritmo de una base elevado a algo, bajamos la base y va a multiplicar. O sea, en este caso bajamos el exponente x más 1 y nos quedaría x más 1 por el logaritmo de 2. Y en este caso es x más 1 por el logaritmo de 3. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Lo que tenemos a la derecha lo podemos mandar a restar a la de izquierda. Y nos va a quedar x más 1 por logaritmo de 2 menos x más 1 logaritmo de 3. Esto sería igual a 0. Si sacamos factor común x más 1, nos va a quedar x más 1 por logaritmo de 2 menos el logaritmo de 3. Es igual a 0. Ahora recuerden que cuando tenemos un producto de dos expresiones, una o ambas expresiones deben ser igual a 0 para que esto se cumpla. Ahora, si se fijan, logaritmo de 2 y logaritmo de 3 son distintos. Logaritmo de 2 menos logaritmo de 3 no puede ser igual a 0. Entonces, estrictamente tenemos que tener que x más 1 es igual a 0. Y ahora bien, sustraemos 1 a ambos lados y nos va a quedar x igual a menos 1. Y ya encontramos la respuesta del ejercicio, el cual sería inciso B. Tercer ejercicio. Sea la función f de x igual al logaritmo natural de menos x, el dominio es desde menos infinito a 0, tenemos la opción desde menos infinito al 0, pero también incluyendo 0, opción C, del 0 al más infinito, opción D, del 0 al más infinito, pero incluyendo 0, y la última opción de menos infinito al más infinito, o sea, números reales. Bien, acordémonos que para la función logaritmo base A con argumentos B igual a X, para la A y la B tenemos ciertas restricciones. En primer lugar, A tiene que ser mayor que 0. También A tiene que ser distinto de 1. Y para el argumento tenemos que el argumento debe ser mayor que 0, tiene que ser positivo. Entonces, en este caso, si tenemos f de x igual al logaritmo natural de menos x, el argumento de esta función es menos x como tal. Entonces, menos x tiene que estar mayor que 0. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 1 a ambos lados para obtener el valor de la x. Entonces aquí nos va a quedar x y aquí siempre nos va a quedar 0. Pero acordémonos que cuando multiplicamos por un número negativo, el signo de la desigualdad va a cambiar. Si teníamos mayor, ahora vamos a tener un menor. X va a ser menor que 0. Y en la recta numérica, esto significa de que los números que van a cumplir esa desigualdad son los que van a estar a la izquierda de 0. En términos de intervalo va a ser desde menos infinito hasta el 0. Y en este caso sería la opción A, la primera opción.
Tenemos un cuarto ejercicio que es parecido al que acabamos de hacer. Y dice encontrar el dominio de la función f de x igual a logaritmo base 3 de 3x menos 6. Entonces recuerden siempre esto. Logaritmo base a con argumento b igual a x. Tenemos que para la base a tiene que ser mayor que 0, a distinta de 1 y b tiene que ser mayor que 0 también. Entonces, para encontrar el dominio, lo que tenemos que hacer es igualar el argumento, que en este caso es 3x menos 6, mayor que 0. Ahora sumamos 6 a ambos lados y nos va a quedar 3x mayor que 6. Dividimos entre 3 a ambos lados para que nos quede solamente x mayor que 2. Entonces, en la recta numérica, los valores que van a satisfacer esta desigualdad son los que van a estar a la derecha del 2. Y si lo escribimos en forma de intervalo, va a ser desde el 2 positivo hasta el infinito positivo. Que en este caso tenemos la primera opción, opción A.